Purifica, Señor, mi corazón y mis labios, para que anuncie dignamente tu santo evangelio. Estas palabras las pronuncia el presbítero o el diácono antes de anunciar el evangelio. Yo he sentido la necesidad de repetirlas ahora que tengo el hermoso honor y la dulce, pesada carga de anunciar al mayor testigo, al mejor misionero, al más fecundo sembrador del Evangelio, San Pablo. Por eso repito, purifica, Señor, mi corazón y mis labios, para que anuncie dignamente a este gran anunciador del Evangelio. Desde pequeño, mis buenos maestros de la fe me familiarizaron con la figura y misión y con los escritos del apóstol Pablo. Desde niño, para mí, la epístola en la misa era la epístola de San Pablo. Desde niño, el apóstol era el apóstol San Pablo. Nuestro buen padre San Alberto Hurtado nos enseñaba, a quienes éramos sus alumnos en el colegio de San Ignacio, aquí en Santiago de Chile, siempre nos decía: lleven consigo, muchachos, las epístolas de San Pablo, guárdenlas en su velador, en su mesa de noche, aliméntense una y otra vez con ellas. Y era que no. Si él, el padre Alberto Hurtado, era un apasionado de Cristo, de la Iglesia y del amor, especialmente del amor a los pobres. Sin embargo, al cumplirse los 20 siglos del nacimiento de Pablo, sentí la necesidad con toda la Iglesia de reintroducirme, de reencantarme en esta figura notable, a la que con razón se le ha llamado el primero después del único. El único es Cristo, pero después del único, el primero es Pablo. Y en la medida en que he ido reintroduciéndome en el imponente bagaje de su doctrina, de su vida, y en la medida en que ingresé a este set, dispuesto especialmente para este programa, sentí de nuevo mi natural impericia, mi desproporcionada inhabilidad para anunciar dignamente a este anunciador del Evangelio. El set que ustedes contemplan es una celda. No sé si expresa adecuadamente lo que era o lo que son hoy día las cárceles. Aquí hay un lugar muy duro, lleno de cadenas, si hasta para dormir se está en cadenas, los grillos, la paja, apenas una vela con una luz mortecina, un trozo de pergamino que él se consigue con la buena voluntad de un carcelero, una pluma, una tinta. Y uno piensa, ¿cómo? ¿En virtud de qué? Alguien que vivía en tanta tiniebla pudo producir tanta luz. Alguien que vivió tan sumido en la estrechez pudo dilatar los espacios de la caridad, haciendo que abrazara al mundo entero. ¿Cómo? Piensa uno, de esta podredumbre, del hedor típico de una cárcel, puede surgir lo que Pablo llamaba singularmente el buen olor de Cristo, que se esparce por todo el mundo. ¿Cómo de un lugar tan frío puede surgir una tormenta de fuego apasionado, de un amor pentecostal, aunque Pablo no estuvo en el cenáculo de Pentecostés? Es admirable, es un gigante, es un atleta del Espíritu. Y conviene recordar que cuando la Iglesia nos propone a un santo, no solo nos quiere decir con la certeza de la fe que ese hijo suyo ya goza de la eterna beatitud, ya tiene la dicha de contemplar cara a cara el rostro de Cristo. Nos dice también que esa persona vivió heroicamente la fe, la esperanza y el amor. Y luego nos lo propone como un modelo a seguir y como un abogado intercesor en favor de nuestras necesidades.
San Pablo cumple pero cabalmente todos los requisitos de un santo. Vivió heroicamente la fe. Él dijo, yo vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. Vivió una invicta esperanza. Suya es la frase, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Ni siquiera la muerte. De todos los obstáculos salimos fácilmente vencedores gracias a aquel que nos amó. Él, al igual que su maestro, amó a la iglesia, amó a los suyos hasta el extremo. Se hizo literalmente, en sus palabras, todo para todos y gustoso se dejó gastar y consumir para el bien de la iglesia, lo que él más amaba, porque la iglesia y Cristo para él eran una sola cosa. Vivió heroicamente, hizo milagros. Conviene recordar en la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles que en vida Pablo hizo muchos milagros. Hay un pasaje en el que se dice que bastaba aplicar a un enfermo un pañuelo o un lienzo que hubiera estado en contacto con la figura del apóstol para que de inmediato ese enfermo sanara o salieran de él los malos espíritus. San Pablo en vida resucitó a un muerto, en una circunstancia casi anecdótica si no hubiera sido tan dramática. Pablo predicaba y se extendió tal vez demasiado en su homilía. Y su auditorio estaba situado en un lugar que tenía varios pisos. Y un joven, cansado, se dejó vencer por el sueño y mientras Pablo prolongaba su plática, el muchacho se durmió y cayó desde el tercer piso. Naturalmente murió, pero Pablo lo reanimó, le volvió literalmente el alma al cuerpo y todo terminó con gran alegría. Pablo ya tenía esa capacidad de resucitar a un muerto. Pablo puso de pie a una persona que estaba tullida y le dijo, ponte, párate, derecho y camina. Sí, Pablo hacía milagros y conviene saberlo. Pero lo que más tenemos que decir es que cuando la Iglesia propone a un santo para la admiración, lo está proponiendo para la imitación. Y no es justo que nos valgamos de la poderosa intercesión o como abogado defensor que tiene un santo, negándonos, sin embargo, a imitar aquello que en él admiramos. ¿Qué admiramos en Pablo? Ya lo hemos dicho casi todo, pero en este programa nos vamos a detener en una cualidad que para él es muy marcadora. Pablo es, en sus propias palabras, prisionero de Cristo. Pablo fue prisionero por Cristo y lo vivió en forma literal. Estuvo cautivo varios días en Jerusalén, estuvo en una cárcel en Cesarea, estuvo prisionero en Filipos y estuvo 2 veces prisionero en una cárcel romana. ¿Cómo eran las cárceles de entonces? Quien haya visto la película que produjo Mel Gibson, La Pasión de Cristo, tendrá una pálida idea de su estrechez, de su carácter lóbrego, de su frialdad, de su hedor. No parece que la cárcel sea el lugar adecuado para inspirarse, para alentar un fuego misionero con ardor pentecostal. No parece que la cárcel sea el lugar adecuado para respirar libertad en Cristo Jesús. Para Pablo lo fue. Nunca fue tan libre Pablo como cuando estuvo en la prisión, y tal vez sus epístolas más inspiradas e inspiradoras sean las que escribió aquí, desde la celda en su cautividad. Pero Pablo fue también prisionero no solo en el sentido literal, lo fue en un sentido místico, espiritual. Quienes estudiamos con el padre Alberto Hurtado, solíamos repetir con él esta hermosa oración de entrega de San Ignacio de Loyola.
Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed de todo según vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esto me basta. Eso es la libertad. La libertad es un don creado. La libertad es un don que necesita ser redimido. La libertad es para el amor. Por eso, la mejor utilización de la libertad es entregársela al Creador, al Redentor, al amor. Cuando la libertad se subyuga en un santo desposorio con el amor, cuando la libertad se le entrega por completo a Dios, entonces uno vive un místico vasallaje, una santa esclavitud de amor. Entonces uno es realmente libre, como libre es Dios, como libre es el amor. Así vivió Pablo, en esa mística libertad, y por eso el gran prisionero de Cristo es el gran adalid de la libertad en Cristo Jesús. Vamos a repasar algunos episodios de la vida de Pablo que nos muestra en qué sentido y hasta qué punto Pablo, el prisionero de Cristo, fue el gran adalid de la libertad. La libertad primero con que reconoció haber equivocado su vida cuando como fariseo perseguía implacablemente a la iglesia de Jesús el Nazareno. No todos reaccionan con tanta libertad y humilde sinceridad ante la brutal evidencia de que habían conducido su vida entera por un rumbo equivocado. Pero cuando Pablo tiene su experiencia de Damasco y Jesús se le deja ver y se le deja oír y le pregunta, ¿por qué me persigues y qué es duro para ti dar coces contra el aguijón? Pablo tiene la santa libertad de reconocer que su vida ha llegado a un punto de inflexión y que de aquí en más tendrá que hacer exactamente lo contrario de lo que había hecho. Aquello de lo que él había renegado y cruelmente perseguido, a ello se dedicaría de aquí en más con todo su ser. No cualquiera es capaz de vivir esa libertad interior. Baste pensar en la triste historia del joven rico, al que Jesús en persona le formula una invitación a darle a su vida un nuevo rumbo, una plusvalía, pero él renunció porque su corazón estaba apegado a la riqueza. El corazón de Pablo era libre, y fue tan libre que una vez que se repuso de este brutal encuentro con el Señor, brutal por lo que le significó renunciar a todos sus valores anteriores, comenzó a predicar. Y predicaba Pablo en las sinagogas, y les predicaba a personas que como él eran fariseos, escribas, doctores de la ley. Pero cuando llegaba el momento de anunciar a Cristo, Pablo no vacilaba, no silenciaba el Evangelio, sabiendo que le iba a suceder lo que invariablemente le sucedió. Mientras Pablo argumentaba como un rabino a partir de las Sagradas Escrituras, citando a Moisés, a David, a los salmos, a los profetas, todo estaba bien, se le escuchaba, se le aplaudía, se le elogiaba por su conocimiento profundo de las Escrituras y por su lógica y dialéctica rabínica, aprendida en la escuela de Rabán Gamaliel. Pero en cuanto les anunciaba a Cristo, inmediatamente se producía el quiebre, la separación de los espíritus, el escándalo. Lo mismo le sucedería a Pablo en sus primeras experiencias con el mundo griego, con el mundo heleno. Cada vez que Pablo se encontraba, por ejemplo, con judíos que querían vivir su cristianismo en una cultura helénica y anunciaba a Cristo, especialmente cuando lo hizo en la ciudad de Atenas, en el Areópago, de inmediato venía la conmoción, la burla, el sarcasmo. Pero
tú no eres, tú eres un charlatán, tú eres un sembrador de palabras, eres un pájaro que picotea, eres un charlatán, a ver si otro día te volveremos a escuchar. ¿Cuántas veces vivió Pablo esa experiencia terrible de que llegada la hora de anunciar a Cristo y satisfecho el deber de anunciar íntegramente a Cristo, se producía la separación de los espíritus y la hostilidad contra su persona? Por eso, ¿cuántas veces fue prisionero de Cristo por haber sido fiel a su misión de anunciar el Evangelio de Cristo? Sigamos con el tema de la libertad que tenía este prisionero de Cristo. Pablo amaba profundamente a sus amigos, a sus colaboradores, particularmente a Bernabé y a Juan Marcos, que sería después el evangelista San Marcos. Sin embargo, cada vez que Pablo avisoraba que la misión exigía una cosa y Bernabé y Juan Marcos querían otra cosa, Pablo tenía la libertad de decir, si es así, hasta aquí nomás llegamos. Separemos agua, separemos territorios, tú, Bernabé, tú, Marcos, sigue por allá, yo tengo que ir a donde el Espíritu Santo me llama a ir. Tenía esa libertad de hacer doler al amigo, de parecer duro o ingrato frente a un colaborador tan inestimable como realmente lo fue Bernabé. Pero en él primaba la libertad de hacer todo y solo lo que Cristo le mandaba hacer. Esa misma libertad la mostró San Pablo en una relación que para él tiene que haber sido muy difícil. Su profundo respeto a la autoridad de los apóstoles Santiago y Pedro, llamados por él mismo las columnas de la iglesia. Él siempre respetó, siempre honró la autoridad apostólica. Pero una vez que, estando en Antioquía, él vio que los enviados del apóstol Santiago se dirigían a Pedro y le hacían ver el enojo con que miraban el hecho de que Pedro estuviera comiendo en casa de los gentiles, lo que estaba prohibido por la ley mosaica, y cuando vio que Pedro tomaba un doble estándar y se retraía de esto porque lo estaban espiando desde Jerusalén, los enviados de Santiago, ¿qué hizo Pablo? Con santa libertad fue donde Pedro, lo encaró resueltamente y le dijo, tú no puedes hacer eso, tú estás simulando, tú estás provocando escándalo. Con tu manera de actuar, tú estás dando a entender que hay dos iglesias, que hay dos evangelios, uno de Moisés y de la sinagoga y el otro, el de Jesucristo. Esa libertad tenía San Pablo, lo cual nos permite acuñar un término que tal vez nos parecerá novedoso. Lo que me importa es que sea verdadero. En una cultura como la actual, donde tanto se reclama la autonomía, es decir, yo soy mi propia ley, yo soy mi única ley, yo no reconozco otra autoridad normativa de mi conducta que lo que yo, según mi arbitrio, diga que es bueno o que es malo. En una cultura marcada por la autonomía, San Pablo, el prisionero de Cristo, más actual que nunca, más inmerso en nuestra cultura que nunca, más respuesta de Cristo a una cultura enloquecida por un falso concepto de libertad, San Pablo nos propone este novedoso concepto de la cristonomía. ¿Qué significa la cristonomía? Que mi única ley es Jesucristo, que mi único patrón de conducta es la ley de Cristo, que mi único faro y mi único alimentador de mi libertad es la vida y la voluntad de Jesucristo. La cristonomía. Hablando de la prisión, en una prisión uno no escoge nada. Uno no escoge la hora, la agenda, los días, el calendario, la comida, la compañía. Eso significa hoy y en todos los tiempos ser prisionero. ¿Y en qué sentido Pablo es prisionero de Cristo?
en que con santa libertad Pablo escoge no tener otra compañía que la de su Señor Jesucristo, crucificado y resucitado. No tiene otra comida que la voluntad de Cristo. No tiene otra agenda que la que Cristo le propone. No tiene otro calendario que los días que Cristo le va proponiendo paso a paso, ventana a ventana, puerta a puerta. Cristo para Pablo es todo, y por eso el prisionero de Cristo es el gran adalid de la libertad de Cristo. Veamos en los minutos finales de esta primera entrega paulina algunos acápites de esa libertad que la Iglesia le debe en su plena revelación al genio de San Pablo. De acuerdo a la enseñanza del apóstol, nosotros somos libres frente al temor de los esclavos. Ya no somos esclavos, somos hijos. Y si somos hijos, somos herederos. Y en nosotros vive el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y en nosotros habita el espíritu que nos hace clamar filialmente, Abba, Padre querido. Qué santa libertad nos revela y nos hace vivir el apóstol. El apóstol además nos ha invitado a liberarnos del yugo del pecado. Pablo pecó, Pablo sintió fuerte la tentación, Pablo llegó a gemir, veo el bien que quiero, pero hago el mal que no quiero. Llegó a decir, desdichado de mí, ¿por qué siento una fuerza que me empuja hacia abajo, hacia lo que yo no quiero hacer? Se quejó Pablo ante el Señor, líbrame de este aguijón. Y sin embargo la respuesta del Señor fue, no te libraré de eso, porque mi gracia es más fuerte que tu debilidad. Y mi potencia se hace perfecta en tu debilidad. Y por eso clama Pablo, liberándonos del yugo del pecado, gracias sean dadas a Dios, que por su gracia nos liberó del yugo del pecado y del temor de la muerte. Pablo respeta la muerte, claro que es un misterio doloroso, pero Pablo dice, yo deseo morir para estar con Cristo. Yo sé que el Señor me tiene reservada una corona, Él es el justo juez, yo ansío su venida y todo lo demás yo lo tengo por basura. Finalmente tenemos que decir que Pablo nos ha liberado de una libertad liberticida. Él severamente advierte en su carta a los Gálatas, Cristo nos ha libertado, manténganse firmes para no dejarse dominar por yugos esclavizantes. Pero atención, que nadie tome de la libertad un pretexto para la carne. La libertad es para el servicio, la libertad es para el amor. Qué fuerte admonición profética de Pablo frente a una cultura como la contemporánea, que ha hecho de la libertad el gran argumento para justificar el crimen más abominable contra la vida humana inocente e indefensa. Se mata hoy día en el nombre sagrado de la libertad. Pablo jamás cohonestaría ese uso sacrílego de algo tan santo como la libertad. Hacia el final de cada una de nuestras meditaciones quisiera proponerles una frase paulina que quede como el resumen, la decantación de todo lo reflexionado en el capítulo y que significa al mismo tiempo tarea para la casa, comida para la casa. Hoy es evidente cuál será esa frase. Soy embajador de Cristo entre cadenas. Está en el capítulo 6 de la Epístola a los Efesios. Un embajador de Cristo no silencia su mensaje. Un embajador de Cristo no arguye como pretexto para quedarse callado, es que estoy entre cadenas. Las cadenas no pueden silenciar el Evangelio. El mensaje se debe entregar fiel e íntegramente.
Y Pablo reza desde la prisión, el gran libertador. Pablo reza desde la prisión: oren por mí, para que el Señor abra mi boca y mi boca proclame con santa audacia, con invicta esperanza, este evangelio del cual yo soy embajador entre cadenas. Prisionero de Cristo. San Pablo solía referirse a sí mismo con esa expresión, prisionero de Cristo, que no es exactamente lo mismo que llamarse prisionero por Cristo. Ya es una buena cosa merecer ultrajes, privación de libertad, destierro o la palma del martirio por causa de Cristo, pero previo a eso se necesita ser prisionero de Cristo, subyugar en santo vasallaje la propia libertad a la libertad y a la voluntad de Jesucristo. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad, mi haber, mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed de todo según vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que esto me basta. Santo vasallaje, subyugar la propia voluntad a la libertad de Jesucristo. Esa es la suprema aspiración, la corona de gloria de un apóstol, y fue para Pablo el motivo de su sumo orgullo ser prisionero de Cristo. Por eso es que él acuñó el concepto de cristonomía. Es decir, Cristo es mi ley, Cristo es mi norma de conducta, Cristo es mi espejo, Cristo es mi espacio vital, Cristo es mi compañía, Cristo es mi comida, Cristo es mi agenda, es mi calendario. Yo hago solo lo que Cristo quiere que yo haga. Yo sufro todo lo que Cristo quiere seguir sufriendo en mí. Yo completo en mi carne lo que le falta a los padecimientos de Cristo por su cuerpo, por su esposa, que es la Iglesia. En suma, la cristonomía de San Pablo es el fruto de su cristología. Una vez que Pablo entrevió, por su experiencia de Damasco y por sus siguientes revelaciones, quién era realmente Jesucristo, para él era evidente que su vida tenía que acompasarse a la vida y a la voluntad de Cristo. Retengamos la lógica de las dos preguntas en las afueras de Damasco. ¿Quién eres tú, Señor? La respuesta a esa pregunta es la cristología. Y cuando se conoce esa respuesta, Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la cristonomía. Por eso vamos a dedicar este capítulo a profundizar en la cristología, que es la base de la cristonomía. San Pablo fue un insigne doctor y maestro de la fe. Recordemos su formación rabínica. Tempranamente sus padres, que eran de clase media acomodada y que vivían en la ciudad de Tarso, lo enviaron a hacer sus estudios bíblicos en Jerusalén, donde tuvo como maestro nada menos que al célebre rabí Gamaliel, del que hace una hermosa mención el libro de los Hechos de los Apóstoles, dando pruebas de su experimentada sabiduría. San Pablo fue tempranamente formado en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, tanto en hebreo como en la versión griega de la Biblia. Y San Pablo además usufructuó mucho de lo que él conoció por vivir en Tarso, en una ciudad cosmopolita, que era una ciudad portuaria
donde se acostumbró al lenguaje de la navegación, se nota por lo demás en el relato de sus viajes por mar, en los Hechos de los Apóstoles. Se familiarizó con el lenguaje del comercio, con el lenguaje de la milicia, con el lenguaje propio de los atletas. El lenguaje de Pablo no es exactamente el lenguaje de Jesús Nazareno. El lenguaje de Jesús Nazareno es más bien de un campesino de la Galilea que se inspira en los árboles, en los pájaros, en los animales, en la contemplación maravillada de la naturaleza. El lenguaje de Pablo es el de un hombre cosmopolita. Pablo es un ciudadano romano y él supo combinar admirablemente todo su conocimiento de las Sagradas Escrituras por la escuela de Rabán Gamaliel con su conocimiento del derecho romano y de la filosofía griega. Y por eso se convirtió en un experto, doctor y maestro de la fe. Vamos a examinar en el curso de este capítulo los pilares de la teología paulina o de la cristología paulina. En primer lugar, su teología de la creación. En los primeros capítulos de la carta a los romanos, San Pablo nos recuerda que Dios se hace manifiesto a los hombres a través de sus criaturas. Las criaturas son como el espejo natural, mirándose en el cual los seres humanos pueden descubrir la belleza, la magnificencia de su Creador. De allí deduce Pablo que es inexcusable el que, teniendo la luz de la razón, la luz de la inteligencia, para conocer a Dios a través de las criaturas, no llega a dar ese salto de la criatura al Creador. De allí también desprende Pablo una lección que conserva su importancia a lo largo de la historia. Todo lo creado es puro, todo lo creado es limpio. No hay alimentos impuros, no hay una criatura que sea intrínsecamente mala. Todo es puro para los puros, todo es limpio para los limpios. Solía decir él en el contexto de las arduas polémicas sobre la impureza de determinados alimentos y el escándalo de comerlas delante de personas que lo miraban con mala conciencia. Él defendió enérgicamente que la criatura, por venir de quien viene, es en sí misma buena, limpia, pura y bella. Por eso no a la satanización o demonización de una criatura. Pero la criatura es criatura. La criatura no es el creador. La criatura no es el tramo final de la historia. La criatura no es la última finalidad del ser. La criatura es para el creador. Y por eso no a la idolatría. Con la misma firmeza con que Pablo defendió la limpieza, pureza y belleza de todas las criaturas, se levantó Pablo para fustigar la idolatría de cualquier criatura. Y por eso él redactó varias veces en sus epístolas un conjunto, un elenco de conductas humanas que en el fondo son idolatría. La idolatría del poder, la idolatría del dinero, la codicia, la avaricia, que en boca de Pablo es raíz de todos los males, trampa mortal para la fe que ha hecho naufragar a tantos. La idolatría del sexo, de la lujuria, de esta fuerza tan divina y tan humana que se nos ha dado para que el varón y la mujer se complementen y como fruto de su complementación alienten la maravilla de una nueva vida, pero cuando se utiliza en un sentido equivocado, y San Pablo recalca mucho en la carta a los romanos, cuando el varón se deja abrazar en el amor por el varón y la mujer se deja cautivar por el amor sexuado con una mujer, se pervierte el sentido de esta creación admirable que es la facultad sexual y se termina entonces pervirtiendo todo el orden de la creación.
Defiende Pablo con la misma energía la belleza y pureza de la criatura, pero también su carácter creatural, no a forma alguna de idolatría. En esa misma línea, San Pablo construye gran parte de su enseñanza moral sobre una fina e inteligente observación de la realidad, de la naturaleza. El mejor texto de teología moral es una lectura inteligente de la verdad del ser. Cuando una persona se inclina con respeto, con la lucidez de esa chispa divina que Dios ha puesto en cada criatura humana racional, cuando el ser humano se pone a observar el libro abierto de la naturaleza, encuentra ahí el mejor texto de teología moral. Y por eso San Pablo es un intrépido defensor de lo que se llama la ley natural. Es decir, una ley que no ha sido escrita por los hombres, que no ha sido votada en los parlamentos, que no ha sido codificada por el ingenio o la torpeza de los hombres, sino de una ley que está escrita en la propia constitución del ser humano. En tiempos tan marcados por lo que se llama el positivismo jurídico, es decir, lo bueno, lo correcto, lo moralmente aceptable es lo que ha votado la mitad más uno. Si la mitad más uno decide que el aborto es bueno, entonces el aborto es bueno porque lo votó la mitad más uno. Si la mayoría llega a decir, porque tiene suficientes votos para ello, que la unión civil de un varón con un varón o de una mujer con una mujer va a llamarse matrimonio y va a gozar de todos los beneficios que la ley reserva para el legítimo matrimonio, entonces esa unión homosexual, de acuerdo al positivismo jurídico, será moralmente correcta. Y no hay otro padrón de valoración de lo bueno y de lo malo, de lo correcto, de lo incorrecto, sino la mitad más uno. San Pablo se revuelve enérgicamente contra esta postura y se ha convertido en uno de los más enérgicos adalides de esta ley moral natural escrita por el Creador en la conciencia de todos. Por eso en los primeros capítulos de la Epístola a los Romanos, él dice, así como el judío encuentra la distinción entre el bien y el mal buscando la ley de Moisés, el gentil, el griego, que no conoce la ley de Moisés, encuentra el mismo padrón de evaluación de lo moralmente bueno y de lo moralmente malo en el testimonio de su propia conciencia, que le permite evaluar una conducta como objetivamente concorde con la dignidad del hombre o como totalmente contrapuesta a esa propia dignidad. Qué importante es San Pablo, qué punto de apoyo encontramos hoy día los que gustamos de las disciplinas del derecho o los que sufrimos las torpezas que se cometen en el nombre del derecho, cuando encontramos en Pablo este firme apoyo a la ley natural. Ninguna ley positiva es válida, ninguna ley humana dictada por los hombres en contra de los postulados de la ley moral natural puede ser obligatoria en conciencia. Sobre todo cuando esa ley obliga a cometer actos que son directamente atentatorios contra la dignidad de ser hombre, una dignidad que cada hombre lleva escrito en su propia naturaleza, en su propia constitución ontológica. Gran aporte de la teología paulina, su teología de la creación. Pero San Pablo nos ha entregado también una hermosa y sólida teología de la redención. San Pablo está consciente de que la humanidad, después del pecado de Adán, quedó incluida en la desobediencia de quien había sido su jefe, su cabeza. No es que la humanidad sea responsable del pecado de Adán. Lo que pasa es que Adán, siendo cabeza, legó a toda su descendencia una masa de pecado, una situación de la naturaleza humana que estaba como herida por el pecado de quien había sido su cabeza. Consecuente con ello, comprende y enseña Pablo que el pecado del primer Adán solo podía ser redimido, solo se podía reparar mediante un segundo Adán,
que también actuando como cabeza de la humanidad, revirtiera positivamente todo lo que el primer Adán realizara negativamente. Y lo dice Pablo con una contraposición magistralmente simple y sólida. Por la desobediencia de uno, del primer Adán, todos quedaron constituidos pecadores. Por la obediencia de uno, todos quedaron en estado de justificación. Detengámonos con sagrado respeto ante el rol capital y solidario de la obediencia. Qué importante es que un ser humano diga: sí, Padre, asienta con todo su corazón a la voluntad de Dios y la realice en su conducta. Cada vez que eso sucede, todo el género humano se levanta, todo el género humano solidariamente se reencanta, se rejuvenece. Algo bueno ha sucedido cósmicamente cada vez que un ser humano, aunque esté recluido en una lóbrega prisión, aunque sea una monja que silenciosamente ora en su claustro, aunque sea un niñito que vive el drama de su enfermedad, cada vez que un ser humano dice: sí, Padre, hágase tu voluntad, entonces lo que operó el segundo Adán, Jesucristo, en beneficio de la entera familia humana, vuelve a suceder. Qué importante es la obediencia, qué importante es que exista en la Santa Iglesia un sector que hace como voto capital, voto cabeza de todos los demás, el voto de santa obediencia. Sin la obediencia no existe redención. Pero la palabra redención la utiliza el apóstol Pablo valiéndose de la familiaridad que él tenía con el derecho comercial. Él sabía que una factura implica un cargo, una deuda o un crédito, según quien la tenga, que se debe satisfacer cancelando la factura, pagándola. Y él entiende que el demonio, a través del pecado de Adán, había comprado la vida, o mejor dicho, la muerte de la familia humana. Y estaba el demonio jactancioso, sumamente orgulloso de su trofeo. Le había arrebatado a Dios lo que Dios más quería, lo que Dios había dicho que era muy bueno, la vida del hombre, y lo había condenado a la muerte. Entonces surge Cristo, el segundo Adán, y va y le compra al demonio su trofeo. Le dice: dame la factura, yo te la cancelo. ¿Cómo? Así como tú me arrebataste al hombre junto a un árbol y por la complicidad de una mujer, yo ahora te voy a arrebatar tu presa, te voy a quitar tu trofeo. Yo, un hombre, junto a una mujer, junto a un árbol. ¿Y cómo me pagan la factura? Pásame la factura, la clavo en la cruz y la firmo con mi sangre. Redemptio significa la recompra. Cristo volvió a comprar la vida del hombre, pagando el precio más alto que humanamente y que divinamente se pueda pagar. Habéis sido comprados a gran precio. No se cansa de repetir gloriosamente el apóstol San Pablo. Habéis sido redimidos por la sangre preciosa del Cordero sin mancha. Por eso ustedes ya no se pertenecen, ustedes son de Cristo. Cristo hizo la recompra de tu vida, de todo tu ser. Sin embargo, Pablo añade algo que no siempre se ve con la deseada claridad. Esta recompra, esta redención que operó Cristo por su sangre, no significa simplemente un decreto jurídico, una especie de cancelación, un perdonazo que se hace de un crédito que no se puede pagar. No, la recompra significó que el alma del hombre, su ser interior, quedó totalmente cristificado. El hombre volvió a ser partícipe de la naturaleza divina. Quedó el hombre de nuevo reestructurado para poder pensar como Cristo, para poder sentir como Cristo, para poder amar como Cristo.
La redención significa, más allá de un perdón jurídico, una reestructuración, una recapacitación del ser humano para que pueda llevar la misma vida de Cristo y seguir el mismo destino de Cristo. Sin esta concepción de la redención nos vamos a quedar siempre con una mirada pesimista, disgustante del ser humano. El ser humano sería una persona que sí, es cierto, Cristo la perdonó porque la lavó con su sangre, pero por dentro sigue siendo inmundo, sigue siendo incapaz de cualquier obra buena. No, no es así. San Pablo construye toda su teología moral sobre esta teología de la redención. Tú eres capaz, por la gracia de Cristo, de toda obra buena. Tú eres capaz de vencer el yugo del pecado. Tú eres capaz de vencer las inclinaciones al mal. Pablo lo va a decir de una manera genial, definitiva. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Nunca más seré esclavo del pecado. Nunca más se podrá decir que quise hacer el bien, pero terminé haciendo el mal porque el yugo del pecado fue más fuerte que mi debilidad. No es así. Por eso Pablo llega a decir, de todas las dificultades, de todas las tentaciones, salimos fácilmente vencedores gracias a aquel que nos amó. En adelante nada te será imposible y nunca podrá escucharse de tus labios como pretexto argumentativo, Señor, es que soy tan débil. Precisamente cuando eres débil, entonces es cuando eres fuerte, porque dice Cristo, mi potencia se hace perfecta en tu debilidad. Juzguen ustedes a partir de este hecho de la redención cómo queda de manifiesto la esencial igualdad y la esencial dignidad de todo ser humano. Todos fueron comprados por Cristo, todos fueron redimidos, lavados por la sangre de Cristo, todos quedaron cristificados. Esencial dignidad, ya no hay distinción de judío, gentil, siervo, esclavo, varón o mujer, pobre o rico, todos son uno solo en Cristo Jesús. Y juzguen ustedes qué importancia capital asume a la luz de esta teología de la redención el sacramento de la Eucaristía, que es el momento sagrado en el cual la sangre de Cristo, el Cordero sin mancha, vuelve a ofrecerse de una manera incruenta en un altar, tal como sucedió en la cena, tal como sucedió en la cruz, cristificando al ser humano para que sea capaz de mirar, de sentir, de amar, de sufrir, de morir y de resucitar como Cristo. La teología de la resurrección, una pieza importantísima en la cristología paulina, la vamos a explicar en forma íntegra en uno de los capítulos posteriores de esta serie. Pero hay que mencionarlo aquí. No se puede comprender la predicación de Pablo sin su mensaje de la resurrección. Pablo llegó a decir, si Cristo no ha resucitado, y por lo tanto nosotros no resucitaremos con Él, vana es nuestra fe y vacía es nuestra predicación. Lo que le da sentido a la historia, lo que le da sentido a la esperanza del hombre, es el hecho de que Cristo ha resucitado y nosotros resucitaremos con Él, con Cristo que es la prenda y la primicia de nuestra feliz resurrección. Digamos finalmente algo sobre la teología de la historia que nos enseña Pablo. Pablo intuye el plan de Dios, que es misterioso, pero que se ha ido revelando. Y el plan de Dios se puede descifrar en esta frase: Dios ha permitido que todos los pueblos quedaran incluidos en la rebeldía para poder incluirlos a todos en la misericordia. Dicho de otra manera, el plan de Dios, que va a realizarse porque es imposible que se frustre el plan de Dios, consiste en que más allá del pecado, o precisamente con ocasión del pecado, Dios hará triunfar la gracia, Dios hará triunfar la luz de la vida.
incluyendo, lo destaca especialmente Pablo en su carta a los Romanos, la vuelta de Israel, el regreso de Israel a la fe que nació precisamente en el seno de ese pueblo escogido. Por eso, como en todos los programas, vamos a terminar proponiéndoles una frase típica del léxico paulino. Estoy seguro de que todas las cosas cooperan al bien de aquellos que aman a Dios. Romanos 8:28. Todo lo que a ti te parece incomprensible, injusto, imposible de entender y de asumir, todo eso, Cristo y la providencia del Padre, finalmente, en una santa sinergia, lo hace cooperar para tu bien. Por eso está tranquilo, preocúpate solamente de ser prisionero de Cristo y Él te hará gozar de una santa libertad. Prisionero de Cristo, Saulo le hizo a Jesús dos preguntas capitales en su encuentro antes de la ciudad de Damasco. Señor, ¿quién eres tú? Y Señor, ¿qué tengo que hacer? A lo primero, ¿quién eres tú? Jesús le respondió, yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Y a lo segundo, ¿qué tengo que hacer? Jesús le respondió mostrándole lo que tendría que padecer. Esa es la lógica paulina, esa es la cristología paulina sobre el misterio de la cruz. Cuando el apóstol le pregunta al Señor por su agenda, por lo que tiene que hacer, Jesús le responde por su pacienda, es decir, por lo que tiene que padecer, por lo que tiene que sufrir. De hecho, Pablo sufrió mucho, desde luego, la prisión. Estuvo preso en Jerusalén, estuvo preso en Cesarea, estuvo preso en Filipo, y estuvo preso 2 veces en Roma. Al final de su segunda cautividad sufrió el martirio en las afueras de Roma. Pero además de eso, él sufrió incontables padecimientos. Y lo sintomático en Pablo es que, lejos de quejarse de ellos, de exhibirlo como una suerte de rosario profano de lamentaciones, lo mostraba como su supremo motivo de orgullo y como su credencial de apóstol de Jesucristo. Cuando algunos despectivamente se comparaban con él y se exhibían, sobre todo a los ojos de los Gálatas, como superapóstoles, él decía, a ver, momentito, ¿qué tienen ellos que no tenga yo? Claro, y comenzaba reconociendo que él era judío de nacimiento, fariseo, que había estudiado con Gamaliel, que estaba circuncidado, que pertenecía a la tribu de Benjamín, todos los títulos que podían respaldar sus credenciales. Pero llegada la hora de acreditarse como apóstol de Jesucristo, lo primero que exhibía Pablo como un trofeo eran sus padecimientos. Alguien diría que esto era psicológicamente errado o sospechoso. Una persona no debiera vanagloriarse, por ejemplo, de haber sido 3 veces azotado con 40 azotes menos 1, de haber sufrido 3 naufragios, de haberse perdido, de haber sufrido el frío
el hambre, la hostilidad, la cárcel. Alguien dirá, ¿este no será sospechoso de masoquismo? Digamos de inmediato que la personalidad de Pablo es vigorosa, sana. Es un hombre equilibrado, colérico, apasionado, impetuoso, tormentoso, con un fuego pentecostal, todo lo que ustedes quieran, pero era un hombre sumamente equilibrado. Por algo fue no solo misionero que esparce la semilla, fue un sabio arquitecto que puso sólidos cimientos a cada iglesia que él fundó con su palabra y con su dolor, porque él siempre entendió que así como Cristo había fundado la iglesia desde y sobre la cruz, él también tenía que alimentar a las iglesias que él había hecho surgir mediante su palabra, tenía que alimentarlas, rociarlas, por decirlo así, con su propia sangre, con su propio sufrimiento. La vida de Pablo, la enseñanza de Pablo, no son accesibles, no se pueden comprender sin el misterio de la cruz. Pablo es el gran predicador de la cruz y lo hace en un contexto cultural absolutamente refractario a esa enseñanza. Como él dirá en su primera carta a los Corintios, los judíos aspiraban a la gloria, al poder, a la supremacía, y los griegos buscaban sabiduría. Y es aquí que llega este apóstol de Jesucristo y no les predica otra cosa que a Cristo crucificado. Sabe el apóstol que predicar a Cristo crucificado es como una necedad ante la sabiduría de los gentiles griegos, y que predicar a Cristo crucificado es escándalo para un pueblo judío sediento de poder y ávido de gloria. Pero él nunca silencia, nunca oscurece, nunca amortigua el impacto escandaloso de su predicación centrada en la cruz. Yo no vine a ustedes con sabiduría ni con elocuencia humana. Desde el principio les prediqué solo una cosa, a Cristo, y a Cristo crucificado, que es necedad para los griegos, que es escándalo para los judíos, pero para los que han puesto su confianza en Él es sabiduría, es poder, es la suprema gloria. Insisto, esto nada tiene que ver con masoquismo, tiene que ver con una profunda, inteligente penetración del misterio del dolor. Alguien puede objetar, pero ¿el dolor redime por sí mismo? ¿Es tan eficaz el dolor? ¿Es el dolor una suerte de piedra filosofal que por su propio dinamismo genera salvación? No, si no es el dolor en sí mismo el que redime, es el dolor en cuanto prueba que acredita el amor. ¿Por qué Cristo sufrió tanto dolor? Porque quiso hacer la voluntad del Padre. Y cuando la voluntad del Padre fue que Él bebiera el cáliz de la amargura, Cristo, sufriendo, aprendió a obedecer sufriendo, dice la epístola a los Hebreos, derramando lágrimas, sudando como espesas gotas de sudor de sangre, dijo: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Fue su prueba de amor, fue su santo vasallaje, su hermosa esclavitud que encadena como un santo prisionero su voluntad a la voluntad del Padre. La cruz es la suprema prueba de amor de Jesucristo a su Padre. Pero es también la cruz la credencial irrefutable del amor incondicional que Cristo tiene por toda la gran familia humana. Cristo
murió por todos. Su sangre ha sido derramada para salvación de todos. Cristo no discrimina entre simpáticos, antipáticos, cercanos o lejanos, favorables o desfavorables a Él. Cristo abogó por todos y por todos derramó su preciosa sangre en la cruz. No es el dolor el que por su propia eficacia redime, es el dolor en cuanto se experimenta y se ofrece como argumento indubitable e irrefutable del amor. Pero ¿por qué el dolor tiene esa cualidad de ser credencial, documentación irrefutable del amor? Porque cuando se vive en una situación de humana impotencia, cuando se está prisionero de Cristo, cuando se está con las manos atadas, con la boca amordazada, con el corazón encogido, doblegado por el frío, por la soledad, por la incomprensión, por la hostilidad, entonces lo único que resta es el abandono ciego de la fe, el salto mortal de la esperanza, la incondicionalidad del amor. Cuando se vive en esa situación límite, yo no soy dueño de mí mismo, estoy maniatado, amordazado, encogido, congelado de frío, mortificado en todos mis apetitos, privado de mi libertad. Entonces lo único que me resta es cerrar los ojos, cerrar la boca, encomendarme como Cristo en las manos del Padre. Y entonces se experimenta la liberación. Entonces viene maravillosa, incontenible, inadmisible, imperdible, la paz que se apodera de nuestro corazón. Esa es la eficacia del dolor. Por eso el dolor redime en cuanto que es la credencial, la prueba del amor a Dios y la prueba del amor a los demás. San Pablo solía comprender y ofrecer sus sufrimientos primero en un gesto de natural reciprocidad. En su carta a los Gálatas hace Pablo esta hermosa síntesis de su posición frente a Cristo. Dice Pablo: yo vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. De eso vive Pablo. Lo que a él lo mantiene en la existencia, pero una existencia vital, en una existencia pentecostal, es saber que ha sido amado. Saber. Pablo no difunde opiniones. Pablo no proclama hipótesis tentativas, estimaciones, conjeturas. Pablo solo transmite certezas. Y esta es la madre de todas las certezas. Él, Jesucristo, me amó y me dio la prueba irrefutable de su amor. Entregó su vida por mí, que era su perseguidor, por mí, dirá Pablo, que soy menos que un abortivo, indigno de ser apóstol. No había en mí mérito alguno para que el Señor pusiera en mí su mirada y me eligiera y me enviara como su gran apóstol. Él me amó y entregó su vida por mí. De esa fe vivo yo. A nosotros nos haría muy bien participar en esa visión que tiene el apóstol Pablo de lo que uno está llamado a sufrir. Es un simple gesto de reciprocidad. Amor con amor se paga. Dolor con dolor se paga. Si Cristo quiso crucificarse por mí, yo con gusto acepto la pequeña astilla de la cruz que, como Simón el Cireneo, Dios me pide llevar y compartir con Él. Amor con amor se paga. Nobleza obliga, la cruz obliga. Pero hay un segundo aspecto en la postura de Pablo frente al dolor.
Cada vez que Pablo se siente abrumado por los sufrimientos, un pensamiento lo invade y predomina en él. No se pueden comparar los padecimientos y las tribulaciones que nos sobrevienen hoy día con aquellos bienes que Dios nos tiene reservados allá en la gloria. Es importante avisorar de la mano experta de Pablo y basándose en su propia experiencia, es importante tener en cuenta que el sufrimiento no es un fin en sí mismo. El sufrimiento es una suerte de peaje pascual, es decir, un dinero, un impuesto que se paga para transitar por avenidas anchas, luminosas, expeditas, que con seguridad nos van a llevar al destino anhelado. Con seguridad, porque para llegar al destino que Cristo goza hoy día, se necesita transitar por el mismo camino por el que Cristo transitó. Y Cristo llegó a su destino caminando el camino de la cruz. No hay otra vía, sino la vía crucis. No hay otro camino de salvación. No hay redención sin sangre. Si tú quieres llegar a estar donde Cristo está, si quieres gozar de la felicidad de que Cristo disfruta, tienes que dejarte tomar de la mano de Cristo y transitar por Él, por el camino de la cruz. Por si fuera poco, Pablo añade una tercera motivación a su actitud frente al sufrimiento. Él entiende que los sufrimientos que recaen en su carne mortal, son necesarios para completar los padecimientos de Cristo en favor de su esposa, la Iglesia. Esta es una dimensión del sufrimiento que solemos no tener debidamente en cuenta. Mi sufrimiento tiene un carácter eclesial, y esto está basado en uno de los más hermosos capítulos de la Cristología Paulina. Según San Pablo, Cristo ha desposado a la Iglesia. Cristo amó a la Iglesia, y porque la amó, se entregó por ella, la alimentó con su palabra y la limpió con su sangre, para que sea digna, bella, santa, inmaculada, la esposa de Cristo. Los sufrimientos de Cristo y los sufrimientos que nosotros sufrimos como prisioneros de Cristo tienen ese maravilloso valor eclesiológico. Enriquecen a la Iglesia, embellecen a la Iglesia, constituyen, si me permiten la expresión, una suerte de patrimonio, un capital de gracias que decimos cada domingo cuando recitamos el credo: creo en la comunión de los santos. Todo lo que yo sufro cuando lo asumo en obediencia de amor a Jesucristo y lo ofrezco por la Iglesia, embellece a la Iglesia, enaltece a la Iglesia se purifica, la Iglesia cobra un nuevo impulso vital cada vez que un hijo suyo asume su sufrimiento y lo ofrece como hostia viva, santa, agradable a Dios. Esos son los grandes pilares que nos permiten explicar la constante referencia que San Pablo hace en sus epístolas del misterio de la cruz. Ya nos queda claro, no tiene nada que ver con una suerte de masoquismo o con una postura muy crítica frente a este mundo. No, él entiende que el sufrimiento es la máxima prueba de amor a Cristo, de amor a la Iglesia, y que además encierra un gran valor medicinal. Sin el sufrimiento, el hombre no llegaría a ser el hombre, no llegaría a ser el que está llamado a ser. En cierto sentido, Pablo se hace eco de la homeopatía evangélica de la cual nos habló Cristo, cuando se nos dice que así como en la ley de Moisés, aquellos que en el desierto eran mordidos por una serpiente sanaban mirando la imagen de una serpiente,
Así también, por una homeopatía cristiana, una homeopatía evangélica, los que sufrimos el yugo misterioso y a veces opresor del sufrimiento, nos liberamos, sanamos, nos hacemos plenamente hombres, plenamente Cristo, precisamente mediante la ley de la cruz. Dichosa antropología, santa medicina cristiana, sanar del dolor, asumiendo el dolor, ofreciendo el dolor. Y de aquí algunas conclusiones prácticas para quienes, con ocasión del año paulino, queremos interiorizarnos con mayor profundidad y mayor admiración de la vida, de la misión y de la mística de Pablo. Primera conclusión práctica: en tu cruz, cualquiera que ella sea, se esconde un talento, pero un talento dotado de una productividad inagotable. Tú no te puedes imaginar el valor santificador, redentor, auxiliador que tiene tu pequeña cuota de cruz si tú la asumes y se la ofreces a Cristo por las manos de la Iglesia. Piensa en el valor que tiene una gota de sangre. ¿Cuántas veces hemos escuchado el que dona una gota de sangre está donando la vida? Tú no necesitas, tal vez, donar tu sangre, pero tienes un pequeño sufrimiento, arrastras una enfermedad, un ser al que tú amas está profundamente limitado por una dolencia, por una discapacidad. Tu situación económica ha entrado en un callejón aparentemente sin salida. Tu matrimonio parece estar al borde de un naufragio. Estás viviendo el misterio de la cruz. Tú no la buscaste. Cristo la puso delante de ti. No la maldigas. No la desprecies. No la entierres como un talento inútil. Esa cruz es un talento dotado de una productividad inagotable. No dejes pasar nunca una oportunidad de ofrecer tu dolor por la Iglesia, por los demás, por los misioneros, por el Papa, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la paz, por el reencuentro de los matrimonios y de las familias, por los muertos que necesitan tal vez que tú ofrezcas tu sufrimiento y tu plegaria por ellos para que finalmente puedan contemplar a Dios cara a cara. Tu cruz, tu pequeña astilla de la cruz, comporta un talento que tú no puedes, no tienes el derecho de dejar improductivo. Los talentos no se pueden enterrar. Y por eso reza con mucha frecuencia el Padre Nuestro diciendo: hágase tu voluntad. Si la voluntad del Padre es que yo tenga que sufrir, bendita sea la voluntad del Padre, porque yo sé que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que tratan de hacer la voluntad de Dios. Y cada vez que sientas el pinchazo del aguijón de tu debilidad, cada vez que experimentes la ominosa tentación de decir: no puedo más, es inútil, esto me sobrepasa, inspírate en San Pablo. Vuelve a leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Y el Señor me pinchó con su aguijón, y yo 3 veces le pedí al Señor que me liberara de esta prueba. Y el Señor me dijo: mi gracia te basta, porque mi potencia se hace perfecta en tu debilidad. Mientras más débil eres, mientras con mayor humildad reconoces tu impotencia, tú creas el espacio vacío, el escenario ideal para que se despliegue en ti la omnipotencia de Dios. Nunca eres más fuerte que cuando asumes tu debilidad y la ofreces, y te ofreces con ella como hostia suprema de alabanza por Cristo y por la Iglesia. Te dejo, por consiguiente, esta frase final
como lo hacemos en cada capítulo de esta serie. Estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Estás crucificado con Cristo. No estás solo en tu cruz. Y tu cruz no carece de sentido. Tiene el mismo valor inapreciable de la cruz que Cristo sufrió por ti y que ahora Él quiere sufrir contigo. Repite una y otra vez: estoy crucificado con Cristo y vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y entregó su vida por mí. Por eso, cada vez que te sientas en la indigencia espiritual, cuando sientas colapsada tu capacidad de resistencia, repite una y otra vez con Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo, no por mi humana potencia que es tan limitada, sino porque al querer yo lo que quiere Cristo, y Cristo quiere que yo sufra con Él, queriendo yo lo que Cristo quiere, participo yo de la omnipotencia de Cristo. Repite una y otra vez, díselo a Pablo, porque Pablo lo escribió para que tú lo aprendas con él. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Escucha esa frase, vive de acuerdo a ella, y Dios te colmará con su rica e inagotable bendición. Procede el Espíritu Santo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿Hacia dónde conduce el Espíritu Santo? Hacia el lugar de donde Él proviene, hacia el Padre, hacia el Hijo. Y si el Padre y el Hijo quieren la cruz, entonces el Espíritu Santo conduce a los suyos hacia la cruz. Es en virtud de esta lógica del Espíritu Santo, Espíritu del Padre y del Hijo, que San Pablo se convirtió en prisionero de Cristo. Le había enajenado, le había dado, como era su deber, por completo su libertad, su voluntad, a la realeza, a la voluntad de Cristo. Y Cristo quiso agraciar a Pablo, su prisionero, haciéndolo partícipe de su misma experiencia de sufrimiento y muerte de cruz. Por eso Pablo es prisionero de Cristo, porque se dejó llevar por el Espíritu de Cristo, y el Espíritu de Cristo a sus elegidos los conduce siempre por la cruz como vía real hacia la luz. La vida y el ministerio de Pablo son imposibles de entender sin la presencia y la acción del Espíritu Santo. Para empezar, todos los atributos característicos de la presencia y acción del Espíritu Santo se han hecho manifiestos de un modo clarísimo en la vida y en el ministerio de San Pablo. ¿Qué es lo típico del Espíritu Santo? La verdad, la libertad, la unidad, la caridad, la alegría, la fortaleza, la creación. No necesito repasar aquí toda la teología del Espíritu Santo, pero esos son los atributos que lo hacen claramente reconocible y distinguible de los espíritus que parecen ser Espíritu Santo y no lo son. ¿En qué se reconoce la vida y el ministerio de Pablo? Fue el apóstol maestro de la verdad. Nosotros no tenemos poder contra la verdad, decía él.
a nosotros se nos ha dado solamente el poder para la verdad, en favor de la verdad. Pablo abogó por la libertad, fue el gran adalid de la libertad que Cristo nos ha conquistado y en el sentido que Cristo le da al sagrado concepto de libertad. Cristo, Pablo, siervo de Cristo, abogó por la unidad. Él decía especialmente a los filipenses, si ustedes me quieren a mí, si ustedes quieren darme una alegría, manténgase unidos, concordes, unánimes en el sentir y en el querer, que no haya diferencias entre ustedes, que ninguno sea altivo, soberbio, considerándose superior a los demás. Pónganse por amor unos al servicio de los otros. Discípulo fiel de Cristo, que en la cena abogó ante el Padre para que estos, los suyos, permanecieran uno en el amor, porque eso es lo que hace creíble la misión, que los que la predican sean uno en el amor. Pablo, además, fue el gran maestro de la caridad. Ya en su momento le dedicaremos una reflexión completa a su magistral himno a la caridad en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13. Fue Pablo un ejemplo de fortaleza. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Era su grito de batalla, el secreto de su fuerza inconmovible. Pablo resistió todos los embates, las tentaciones de afuera, las tentaciones de adentro, invicto en su esperanza, porque sabía todo lo puedo en aquel que me conforta. Y además, Pablo fue un gran creador. Él tenía como política el nunca construir sobre fundamentos plantados por otro. Es decir, él se sentía llamado a poner vida donde no había vida. Y no se contentaba con dar el primer soplo vital, el primer impulso misionero, sino después como inteligente arquitecto ponía los cimientos, establecía un plan y se preocupaba constantemente de revitalizar la iglesia que él había fundado mediante la palabra, mediante sus epístolas y mediante la gozosa ofrenda de sus sufrimientos en favor de las iglesias que él había fundado. No hay ninguna duda, quien revisa la pauta de quién es y cómo se reconoce la acción del Espíritu Santo y la contrasta con la pauta misionera y vital de San Pablo, ve que hay una admirable congruencia, una armonía preestablecida. Pablo es claramente fruto del Espíritu Santo. Por eso es que en su acción misionera, y ya vamos a descender ahora a lo particular, Pablo siempre se deja guiar, conducir por el Espíritu Santo. Está siempre a la escucha del Espíritu. Habla con el Espíritu. El Espíritu se le revela en sueños, en apariciones, en circunstancias. El Espíritu habla por boca de alguien que le dice, ven a nosotros, a Macedonia, o el Espíritu le prohíbe que vaya a evangelizar tal o cual región. Es impresionante la familiaridad de Pablo con el Espíritu. Uno relee los relatos de San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, relee las epístolas de San Pablo y descubre que cuando Pablo habla del Espíritu, en realidad es el Espíritu quien habla en él. Y Pablo recurrió a una ingeniosa imagen para hacer más gráfica la forma en que el Espíritu se le manifestaba en su plan de acción misional. Se llama la puerta abierta. 2 o 3 veces en sus epístolas y en sus discursos misionales, él dice, y en ese momento el Espíritu Santo, Dios, nos abrió una puerta para que entráramos a esa región, a esa iglesia, a ese lugar donde todavía no había sido anunciado el Evangelio. Algunos la llaman la ley de la puerta abierta. ¿Y qué significa? Que cada vez que el Espíritu Santo quiere algo de un enviado, de un embajador, de un misionero suyo, el Espíritu Santo le va revelando paso a paso,
puerta a puerta, día a día, como el maná, lo que espera de él. Nunca le revela el plan completo, nunca despliega ante sus ojos el desenlace, la escena final. Me voy a permitir recurrir a una imagen tomada de un plano totalmente distinto. ¿Ustedes se acuerdan de la famosa serie El Superagente 86, donde Maxwell Smart, después se hizo una película, un largometraje para el cine, va entrando a un lugar donde se le abre una puerta y luego ¿qué encuentra? Otra puerta. Se acerca y la otra puerta se abre para dar paso a otra puerta. Pero este Smart, verdaderamente, en eso sí que fue sabio, no se arredra, no se desalienta por el hecho de que tras de una puerta aparece otra puerta. Sabe íntimamente que cuando Él llegue se le abrirá una puerta. El Espíritu Santo, si tú te dejas conducir por Él, nunca te cerrará una puerta. Precisamente cuando tú crees estar en un túnel sin salida, despunta la luz. Cuando tu noche parece hacerse interminable, comienzan los primeros pespuntes del amanecer. Si el Espíritu Santo siente que tú le has entregado la conducción de tu existencia, Él siempre te guiará, como lo hizo con Pablo, de acuerdo con la ley de la puerta abierta. En el momento menos pensado, cuando todos los esfuerzos de tu imaginación, de tu súplica, de tu destreza o pericia humana parecen haber llegado a un fracaso, han colapsado, el Espíritu Santo dice, aquí estoy. Aprendamos de Pablo esa familiaridad para dejarnos conducir por un espíritu que nos guía paso a paso. El cardenal Newman solía decir, I do not ask to see the distant scene. Next step is enough to me. Señor, yo no te pido conocer el horizonte lejano, la escena distante y final. Me basta con saber el próximo paso. Y eso, el próximo paso, el Espíritu Santo siempre te lo dirá. Continuando con esta tipificación de cómo se relaciona Pablo con el Espíritu Santo, digamos que el Espíritu Santo ora en Pablo. No, si no me equivoqué, el Espíritu Santo ora en Pablo. Nosotros normalmente le oramos al Espíritu Santo, le suplicamos que nos inspire, que nos confiera aliento, fortaleza, calor de vida. Está bien, sigámoslo haciendo. Pero lo original es que Pablo dice que el Espíritu Santo ora en él. ¿Qué quiere decir con eso Pablo? En primer lugar, vuelve a dar cuenta de la maravillosa, honda intimidad que Pablo tiene con el Espíritu Santo, que en parte yo creo que es la explicación de que un hombre tan fogoso, tan tempestuoso, tan coléricamente apasionado, sea un hombre de tan entrañable ternura y misericordia, más propias de una madre. Y la acción del Espíritu Santo es la típica acción de la madre, que cubre con ternura, con misericordia, que cuida la vida de su hijo. El Espíritu Santo ora en Pablo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Suple la ineptitud, suple la ignorancia, la incapacidad que Pablo tiene de orar. Porque cuando Pablo se siente desfalleciente, cuando Pablo no conoce el camino, cuando Pablo ve que todo el mundo parece haberle abandonado, Pablo gime. Y a ese gemido de Pablo, que no acierta a articular palabra, responde el Espíritu Santo con un gemido. Pero este gemido del Espíritu Santo es el gemido de interpelación, es el gemido de la súplica ante el Padre. Es el Espíritu Santo que con ternura maternal le dice al Padre de los cielos, tu elegido, está desvalido, y tú me has constituido a mí, Espíritu Santo, como Paráclito. ¿Qué significa Paráclito? Literalmente, abogado, es decir, uno que corre al encuentro y al auxilio de uno que lo llama desde su desvalimiento, desde el abismo de su desesperación. El Espíritu Santo es Paráclito, es abogado. Él corre y cuando él escucha el gemido, la súplica de alguien que no sabe qué es, no sabe qué debe hacer, no sabe para dónde va ni cómo ir,
entonces al gemido de la súplica del desvalimiento responde el Espíritu Santo con el gemido de la interpelación ante el Padre. No nos olvidemos nunca de rezar así. Desde el fondo del abismo, la miseria clama al océano de la misericordia. Y ese es trabajo del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no solo habla a Pablo para conducirlo, no solo ora al interior de Pablo, el Espíritu Santo mora en Pablo. Y aquí llegamos a uno de los pasajes y pilares más hermosos y más sólidos de toda la teología paulina. Dice Pablo que cada uno de nosotros, ya por la creación, pero mucho más a partir del bautismo, ha sido constituido en un templo vivo del Espíritu Santo. Por cierto, si él predicaba tanto ese valor, es porque él mismo lo experimentaba dentro de sí. Pablo se respetaba y Pablo se hacía respetar. Él sabía que más allá de sus flaquezas circunstanciales, más allá de su apariencia tal vez no demasiado atrayente, más allá de sus ripios de lenguaje o de sintaxis en la escritura, más allá de toda su falla y debilidad humana, él era un templo habitado por Dios. ¿Sabía Pablo? Yo soy anfitrión y tengo como huésped al Espíritu Santo de Dios. Y sobre esa realidad ontológica construía Pablo todo el resto de la moral social y sexual. Cuando la primera carta a los Corintios responde a algunas preguntas que estos le hacen al apóstol en materias de sexualidad, el gran argumento que Pablo invoca es: pero si ustedes saben, o sea, él ya lo da por sentado, ustedes saben que son cada uno de ustedes templo, santuario vivo del Espíritu Santo que vive en ustedes. Y si el Espíritu Santo vive en ustedes como en un templo, quiere decir que ustedes son miembros de Cristo, porque Cristo es el templo, el santuario vivo del Espíritu Santo. Y si son miembros vivos de Cristo, y por lo tanto templos vivos del Espíritu Santo, ustedes no pueden ser parte o miembro de una prostituta. Pero mire qué consecuente lógica y qué admirable teología, además, basar toda la moral sexual y social en esta dignidad inviolable de ser cada ser humano, ya por el hecho de ser creado a imagen y semejanza de Dios, y particularmente cada cristiano, a partir de su bautismo, un templo vivo e inviolable, y que por lo tanto debe exhibir todo el decoro, toda la belleza, toda la limpieza, toda la luminosidad y transparencia, todo el ornato que se espera y se exige de un templo de ladrillo, de madera o de cemento. No olvidemos nunca esta pieza magistral de la moral sexual y social, porque sobre ese mismo basamento, cada uno de nosotros es un templo inviolable de Dios, es que Pablo ha construido su moral de la esencial igualdad e inviolable dignidad de todo ser humano, creyente o no creyente, cristiano, pagano, judío, gentil, esclavo, libre, varón y mujer. Somos todos templo. En cada uno de nosotros ha hecho morada el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se tipifica enseguida esta hermosa relación de Pablo con el Espíritu? Pablo utiliza dos expresiones también muy elocuentes. Dice que el Espíritu a él y a nosotros nos ha sellado y nos ha dado las arras. ¿Qué significa lo primero? El sello es una marca a fuego, no se puede borrar. Se utilizaba para acreditar dominio. Un esclavo, por ejemplo, quedaba marcado a fuego por un sello. Y eso, dice Pablo, es lo que Cristo hizo contigo en el bautismo. Te selló, pero es el sello del Espíritu Santo. Y ese mismo sello que se yergue ante ti como exigiendo que actúes conforme a tu dignidad, se levanta también ante ti como arras, es decir, como una promesa, como un pago anticipado de lo que Cristo te tiene reservado si tú perseveras en su amor.
qué hermosa relación con el Espíritu. Es sello y es arra. Y en virtud de esa misma lógica, continúa Pablo y dice, ese Espíritu Santo que vive en mí, a mí me va a resucitar de entre los muertos. Porque aquel que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, por la fuerza de su Espíritu, nos resucitará también a nosotros en virtud del mismo Espíritu Santo que también habita en nosotros. Es una certeza, esto no es un antojo, una aspiración, una bala al aire que lanza San Pablo o una frase para causar un efecto retórico. Es una certeza que él ha recibido y que él transmite. El Espíritu Santo resucitará nuestros cuerpos mortales. Ni mi cuerpo, ni el resto de las criaturas, ni la creación en su totalidad tienen como destino final la muerte, el colapso, la aniquilación. Esperamos cielos nuevos y tierras nuevas. Y nosotros, concretamente, dirá Pablo, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que Cristo gloriosamente resucite nuestros cuerpos de una manera incorruptible, transfigurados a la imagen del propio Cristo resucitado. San Pablo se extiende enseguida en un tema que para él es muy precioso, los carismas en la Iglesia. Dice que en la Iglesia existen distintos carismas, es decir, distintas gracias que son misiones. Carisma significa gracia y misión, regalo y tarea, las dos cosas indisolublemente. Hay carismas de doctores, hay carismas de apostolado, hay carismas de sanación, de gobierno, de interpretación de lengua, de servicio. Hay muchos carismas, pero tienen dos cosas en común. Todos los carismas vienen del Espíritu Santo y todos los carismas son del Espíritu Santo para edificación de la Iglesia. Que nadie se enorgullezca, que nadie se jacte de que Él es el autor meritorio del carisma. Los carismas vienen del Espíritu Santo. ¿Y para qué te lo dan? ¿Para tu propio beneficio? No, exclusivamente para el servicio, para la edificación de la Iglesia. Y por eso es que el Señor se muestra tan severo en la parábola de los talentos, porque el que enterró su talento sepultó su carisma, y al sepultar su carisma sofocó, anuló la acción y la voluntad del Espíritu Santo, que te había dado ese carisma precisamente para extenderlo al servicio y beneficio de toda la Iglesia. Todavía Pablo nos ilustra sobre lo que él llama en su carta a los Gálatas los frutos del Espíritu Santo. Los encuentras en Gálatas 5, 22 y siguiente. Vale la pena repasarlos porque constituyen todo un test del carácter espiritual de un hombre. Son los frutos que hacen fácilmente reconocible, discernible, si un hombre o la conducta de un hombre viene del Espíritu de Dios o viene de su antagonismo. ¿Cuáles son los frutos que caracterizan la acción del Espíritu Santo? El primero es el amor, el segundo es la alegría, el tercero es la paz, el cuarto es la amabilidad, el quinto es la afabilidad, el sexto es la fidelidad, el séptimo es el dominio de sí mismo y don de sí mismo. ¡Qué hermoso test! ¡Qué espejo tan ilustrativo para saber si estás caminando con el Espíritu o si estás navegando contra la corriente del Espíritu Santo, cosa demasiado seria con la que no se puede jugar? ¿Tú quieres saber si hay en ti Espíritu Santo? Pregunta San Agustín y responde, ve si amas al hermano y cuánto y cómo lo amas. Si está en ti el amor al hermano, quiere decir que está en ti el Espíritu Santo. ¿Quieres saber si tienes Espíritu Santo? Ve si existe en tu corazón paz. Cuando tú tomas una decisión y pasan los minutos, pasan las horas y tu decisión no te deja en paz,
subsiste la inquietud, el malestar contigo mismo, es una clara señal de que en esa decisión no está el Espíritu Santo. Por lo tanto, no está ni la verdad, ni la libertad, ni el amor. Ese es un criterio seguro para el discernimiento de espíritu. ¿Tú quieres saber si una cosa es de Dios? Si una persona te habla en nombre de Dios, ve cuánta alegría provoca lo que Él dice, cuánta alegría se difumina a su alrededor después de lo que Él habla, después de lo que Él dice. Cuando el diácono Felipe predicaba en la ciudad entera se llenaba de alegría, porque ese diácono estaba poseído, penetrado, imbuido por completo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es siempre espíritu de gozo, espíritu de alegría. Tú quieres saber si eres del Espíritu Santo o si la persona con la que estás hablando lo es, ve si sabe escuchar, porque el Espíritu Santo escucha y el Espíritu Santo enseña a escuchar. ¿Quieres saber si algo viene del Espíritu Santo? Ve cuánta fidelidad, cuánta permanencia, cuánta adherencia y perseverancia en el amor manifiesta esa persona o esa comunidad. ¿Quieres saber si algo viene del Espíritu Santo? Ve si esa persona que te habla en su nombre es dueña de sí misma y es capaz de hacer, por lo tanto, el don de sí misma. Finalmente, Pablo nos entrega una preciosa definición del reino de Dios en su carta a los Romanos. Nos dice que el reino de Dios consiste en la justicia, en la paz y en la alegría del Espíritu Santo. O sea, no es solo construir un orden social justo, no es solo garantizar la paz, que ya sería mucho. Esencialmente a la estructura del reino de Dios pertenece la alegría del Espíritu Santo. ¿Y en qué consiste la alegría del Espíritu Santo? Es la alegría de dar, que es más grande que la alegría de recibir. Es la alegría de dar sin medida. Es la alegría de perdonar, que es la máxima expresión del don. Y es sobre todo la alegría de hacer maravillas y de dar maravillosamente las cosas maravillosas que uno quiere regalar. En eso se reconoce la alegría del Espíritu Santo, parte esencial del reino de Dios. Concluye Pablo exhortándonos a que no apaguemos el Espíritu, sino que probemos todo, nos quedemos con lo bueno y de esa manera no sofoquemos el Espíritu Santo. Nos previene también para que no entristezcamos al Espíritu Santo. Y sabemos las cosas que ponen triste al Espíritu Santo. El ocultamiento vergonzoso de la verdad y la violación de la ley suprema, que es la caridad y la unidad en la comunión de los fieles. No hay que entristecer al Espíritu Santo. Y la frase paulina con que siempre terminamos: Dios no nos ha dado un espíritu de temor para recaer en la esclavitud. Dios nos ha dado un Espíritu Santo que nos hace clamar Abba, Padre. Y por lo tanto ya no somos esclavos, somos hijos, somos herederos. Todos hijos, todos herederos, todos hermanos, porque hay un solo Espíritu Santo. Que Él te bendiga.